Alejandro irrumpió en la sala de estar del apartamento en Madrid, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Y encontró a Carlos besando apasionadamente a un desconocido en el sofá. El mismo Carlos que siempre había proclamado su odio hacia los homosexuales. El impacto fue como un puñetazo en el estómago, el hombre que compartía su hogar. Su amigo de la universidad. Ahora revelaba una verdad que Alejandro había intentado forzar por dinero, pero que ahora amenazaba con desmoronar todo. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que su plan de $200.000 había salido horriblemente mal, dejando un rastro de mentiras y corazones rotos. Alejandro se quedó paralizado en la puerta, la llave aún en la mano, mientras el beso continuaba ajeno a su presencia. Carlos, con los ojos cerrados, parecía entregado por completo. Algo que Alejandro nunca había imaginado posible. El desconocido, un tipo alto y moreno, rompió el contacto y miró hacia Alejandro con sorpresa. Pero Carlos tardó un segundo más en reaccionar. «Ale, ¿qué haces aquí tan temprano?», exclamó Carlos, poniéndose de pie de un salto. Su rostro enrojecido no solo por la pasión, sino por la vergüenza. Alejandro no pudo responder de inmediato, su mente retrocedía a cómo había empezado todo esto. Un desafío absurdo que se había convertido en una pesadilla. Todo había comenzado 6 meses atrás, en una noche de copas en un bar del barrio de Chueca. El corazón gay de Madrid. Alejandro, un diseñador gráfico de 28 años que había salido del armario hacía años pero aún lidiaba con el rechazo de su familia conservadora en Andalucía. Estaba bebiendo con amigos cuando uno de ellos, un empresario excéntrico llamado Raúl, lanzó la bomba. «Oye, Ale, sé que tu compañero de piso es un homófobo de manual. ¿Y si te apuesto 200.000 euros a que puedes convertirlo en gay? Dinero fácil si lo logras en 6 meses». Los amigos rieron. Pero Alejandro, ahogado en deudas por un préstamo estudiantil y el alquiler en la capital, vio una oportunidad. «¿Estás loco, Raúl?» «Pero acepto». «¿Cómo demuestro que lo he convertido?», preguntó, medio en broma. Raúl sonrió, un beso público, grabado. «Y nada de trucos, tiene que ser real». Así empezó el juego. Uno que Alejandro justificaba como una lección contra la homofobia, pero que en el fondo era una traición a su propia integridad. Desde entonces, Alejandro había tejido una red de manipulaciones sutiles. Compartían el apartamento en el centro de Madrid. Un piso viejo pero acogedor en la calle Fuencarral, donde Carlos, un ingeniero de 30 años de una familia católica estricta de Valencia, trabajaba en una empresa de construcción. Carlos era el típico macho ibérico, fútbol los domingos, cervezas con amigos heterosexuales y comentarios despectivos sobre los maricones de Chueca. Alejandro empezó pequeño, invitándolo a eventos neutrales como conciertos o exposiciones donde la diversidad era palpable. «Venga, Carlos. Salimos de la rutina. Madrid es para vivirla», le decía. Poco a poco, introdujo conversaciones profundas sobre identidad, disfrazadas de charlas filosóficas. «La sociedad nos impone roles. ¿No? ¿Y si lo que odias es lo que temes en ti mismo?», soltaba Alejandro en momentos de vulnerabilidad, después de una mala jornada laboral para Carlos. Pero el conflicto interno de Alejandro crecía. Cada avance era una puñalada a su conciencia. Recordaba su propia salida del armario, el padre gritando en la casa familiar de Sevilla,
La madre llorando por el pecado. Y el exilio autoimpuesto a Madrid. ¿Estaba repitiendo el ciclo de dolor? Carlos. Por su parte. Empezaba a cuestionarse. Una noche. Después de ver una película sobre discriminación. Carlos confesó, no sé. Ale. A veces pienso que mi familia me ha lavado el cerebro. Mi padre siempre dice que los gays son débiles. Pero tú eres el tipo más fuerte que conozco. Alejandro sintió un nudo en la garganta, era progreso. Pero comprado con mentiras. La presión familiar de Carlos no ayudaba. Su hermana mayor, María, lo visitaba a menudo. Trayendo mensajes de los padres, encuentra una novia decente. Carlos. No seas como esos modernos de la capital. Carlos se reía. Pero Alejandro notaba la tensión en sus hombros. Un día. En una cena familiar improvisada en el apartamento. María soltó un comentario homófobo sobre un vecino, ese del piso de arriba. ¿Con su novio? ¡Qué asco! Carlos. Para sorpresa de Alejandro. No rió, en cambio. Murmuró, déjalo. María. Cada uno con su vida. Fue el primer crack en la armadura. Alejandro. Animado. Intensificó el plan, salidas a bares mixtos. Introduciendo amigos gays como compañeros de trabajo. Pero el costo emocional era alto. Alejandro soñaba con el rechazo de su propia familia. Despertando sudado. Preguntándose si valía la pena el dinero. Un punto de quiebre llegó en una fiesta en Malasaña. Carlos. ¿Borracho? Se acercó a Alejandro y le dijo, tú me entiendes mejor que nadie. Ale. ¿Por qué no puedo ser como tú? Libre. Alejandro. Con el corazón acelerado. Respondió, ¿por qué tienes miedo? Carlos. El miedo es el verdadero enemigo. Esa noche. Carlos durmió en el sofá. Y al día siguiente. Evitó la mirada de Alejandro. La tensión en el apartamento se palpaba, las conversaciones se volvieron cortantes. Cargadas de subtextos. Alejandro se sentía como un manipulador. Un villano en su propia historia. Estaba cambiando a Carlos. O destruyéndolo. La sociedad madrileña. Con su mezcla de progresismo y conservadurismo. Amplificaba el drama. En el trabajo. Alejandro oía historias de discriminación, un colega despedido por su orientación. Manifestaciones en la Puerta del Sol por derechos LGTB. Carlos. Expuesto a esto a través de Alejandro. Empezaba a empatizar. Fui a una charla sobre igualdad. Ale. No sé. Me hizo pensar. Admitió un día. Pero el backlash familiar era inminente. Los padres de Carlos llamaron. Furiosos por rumores de que su hijo frecuentaba ambientes raros. Vuelve a Valencia si vas a avergonzarnos. Gritó el padre por teléfono. Carlos colgó. Pálido. Y miró a Alejandro, esto es tu culpa. ¿Verdad? Me estás cambiando. Alejandro negó. Pero la semilla de la duda estaba plantada. A medida que los meses pasaban. El plan se complicaba. Raúl presionaba por pruebas, necesito ver avances. Ale. O el dinero se va. Alejandro grababa conversaciones sutiles. Sintiéndose sucio. Carlos. Meanwhile.
Exploraba en secreto, leía artículos sobre sexualidad. Visitaba foros online. Un día, confrontó a Alejandro: siento algo por ti. Ale. ¿Es eso posible? El shock fue mutuo. Alejandro no esperaba emociones reales. Carlos. No sé qué decir. Balbuceó. Pero en su interior, el pánico crecía. ¿Era amor genuino? ¿O el resultado de su manipulación? La culpa lo carcomía. Recordándole las traiciones de su pasado, un ex que lo dejó por presión social. El clímax del primer acto se acercó cuando Carlos invitó a Alejandro a un paseo por el Retiro. Bajo el sol de otoño. Carlos confesó: he luchado contra esto toda mi vida. Ale. Mi familia me mataría si supieran. Alejandro, con lágrimas en los ojos, abrazó a su amigo. Pero pensó en los 200.000 euros. ¿Valía la pena el daño? La respuesta vendría pronto. En forma de traición. La confrontación estalló esa misma tarde en el parque. Carlos, con voz temblorosa, apartó a Alejandro y lo miró fijamente: dime la verdad. Ale. Todo esto ha sido un juego para ti. Alejandro, atrapado, confesó parcialmente: no. Carlos, solo quería ayudarte a verte a ti mismo. Pero la mentira pesaba, no mencionó el dinero. Carlos se alejó, herido. Y el apartamento se convirtió en un campo de minas. Días de silencio. Miradas evasivas. Y la tensión que se acumulaba como una tormenta. Alejandro, solo en su habitación, revisaba el contrato con Raúl. Un documento improvisado pero legal. Preguntándose si renunciar. Pero las deudas lo ahogaban: facturas médicas de su madre. El alquiler subiendo en Madrid. Es por una buena causa. Se repetía. Pero sabía que era una excusa. Carlos, meanwhile, lidiaba con su tormenta interna. Llamó a su hermana María, buscando consejo. Pero ella intuyó algo: hermano. ¿Estás bien? Suenas raro. ¿Es por ese compañero tuyo? Carlos colgó, frustrado. Y decidió enfrentarse a su familia. Viajó a Valencia un fin de semana, dejando a Alejandro en vilo. En la casa familiar. El padre, un jubilado estricto, lo interrogó: hijo, ¿qué pasa en Madrid? Tu madre dice que no llamas como antes. Carlos, con el corazón en la garganta, soltó: papá, estoy cuestionando cosas. Sobre mí. Sobre lo que creo. El padre explotó: no me digas que te has vuelto uno de esos. En esta casa. No. La madre intervino. Llorando: Carlos, por Dios, piensa en la familia. Carlos regresó a Madrid derrotado. Pero con una chispa de rebeldía. No puedo vivir así. Ale. Le dijo al volver. Alejandro, aliviado pero culpable, lo consoló: estás despertando. Carlos, es doloroso, pero necesario. La sociedad no era más amable. En el trabajo de Carlos, un compañero hizo un chiste homófobo durante el almuerzo: esos de la manifestación LGTB. ¡Qué ridículos! Por primera vez, Carlos replicó: cállate.
No sabes de qué hablas. Los colegas lo miraron extrañados. Y rumores empezaron. Un jefe conservador lo llamó Esaid, Carlos. Cuida tu imagen. La empresa valora la tradición. Carlos sintió el peso de la discriminación. Algo que Alejandro le había advertido. Ahora lo entiendo. Ale. El odio duele de verdad. Pero la cercanía entre ellos crecía. Cargada de tensión romántica. Paseos nocturnos por Gran Vía. Conversaciones hasta el amanecer. Alejandro se enamoraba de verdad. Complicando el plan. Esto no era parte del trato. Pensó. Recordando el beso que necesitaba grabar. Raúl. Impaciente. Contactó a Alejandro, quedan 2 meses. ¿Dónde está la prueba? Alejandro planeó un momento perfecto, una fiesta en Chueca. Invitó a Carlos. Disfrazándolo como una salida casual. En la fiesta. Con música y luces. Carlos se soltó. Bailó con hombres. Rió libremente. Alejandro. Con el teléfono listo. Esperó. Pero cuando Carlos se acercó y lo besó impulsivamente, Alejandro olvidó grabar. Fue real. Eléctrico. Pero sin prueba. Ale. Esto es lo que quiero. Murmuró Carlos. Alejandro. Abrumado. Respondió, yo también. Pero la culpa lo golpeó, era una traición. Al día siguiente. La resaca emocional llegó. Carlos. Eufórico. Planeaba contarle a su familia. Voy a ser honesto. Ale. Gracias a ti. Alejandro entró en pánico, si Carlos salía del armario. El plan se revelaría como manipulación. Intentó disuadirlo, espera. Carlos. La familia puede destruirte. Pero Carlos insistió, no más mentiras. Meanwhile. María llamó. Sospechosa, Carlos. Mamá está preocupada. Dice que has cambiado. Carlos. ¿Valiente? Le contó, hermana. Soy gay. María colgó. Y horas después. Los padres aparecieron en Madrid. Furiosos. Has perdido la cabeza. Ese Alejandro te ha corrompido. Gritó el padre. Carlos defendió, no. Papá. Es quien soy. La familia se rompió, los padres se fueron. Amenazando con desheredarlo. Carlos. Destrozado. Culpó parcialmente a Alejandro, tú me empujaste a esto. Alejandro. Consumido por la culpa. Confesó a un amigo, lo hice por dinero. Pero ahora lo amo. El amigo lo juzgó, eso es inmoral. Ale. Estás jugando con vidas. La presión social se intensificó, en Madrid. Amigos de Carlos lo abandonaron. Llamándolo traidor. Un ex amigo lo confrontó en un bar, eras normal. Carlos. ¿Qué te pasó? Carlos. Herido. Replicó, ser yo mismo no es anormal. Pero el daño estaba hecho. Alejandro. Viendo el sufrimiento. Consideró renunciar al dinero. Pero Raúl exigió, el beso grabado. O nada. Alejandro planeó un segundo intento.
sintiéndose como un monstruo. El conflicto ético alcanzó su pico cuando Carlos descubrió un mensaje de Raúl en el teléfono de Alejandro. Ale. ¿Qué es esto? ¿Una apuesta? La traición explotó. Carlos. Con lágrimas. Gritó, me usaste. Todo era falso. Alejandro. Arrodillado. Suplicó, al principio sí. Pero ahora te amo de verdad. Carlos lo empujó, fuera de mi vida. Se mudó temporalmente con un amigo, dejando a Alejandro solo en el apartamento, rodeado de recuerdos. La soledad lo golpeó, pensó en su propia familia, que aún no lo aceptaba plenamente. Soy un hipócrita, se dijo. Días después, Carlos regresó por sus cosas. La confrontación fue brutal, pagaste un precio alto. Ale. Perdiste un amigo. Y quizás más. Alejandro. Roto. Admitió, el dinero no vale nada comparado con esto. Pero Carlos. Endurecido. ¿Se fue? Alejandro contactó a Raúl, cancela la apuesta. No lo haré. Raúl rió, demasiado tarde. Ya tienes consecuencias. El vacío emocional era abrumador. Alejandro asistió a una terapia grupal LGTB, donde compartió su historia, manipulé a alguien por egoísmo. Y ahora pago el precio. Los demás lo juzgaron. Pero uno dijo, todos cometemos errores. La redención viene con acciones. La sociedad madrileña, con sus capas, reflejaba el drama. Manifestaciones por derechos. Pero también odio latente. Carlos. Solo. Luchaba con su identidad nueva. Enfrentando rechazo laboral. Un ascenso denegado. Susurros en la oficina. Esto es el precio de la verdad. Pensó. Meanwhile. Alejandro intentaba reparar, escribió cartas. Llamó. Pero Carlos ignoraba. El alto trazo se acercaba. Con decisiones irreversibles. La reconciliación tentativa empezó con una llamada inesperada. Carlos. Después de semanas de silencio. Contactó a Alejandro, necesito hablar. En el retiro. ¿Mañana? Alejandro. Nervioso. Acudió. Bajo los árboles. Carlos parecía cambiado, más delgado. Ojos hundidos. Ale. He pensado mucho. La traición duele. Pero me abriste los ojos. Alejandro. Con voz quebrada. Respondió, lo siento. Carlos. ¿Fue egoísta? Compartieron lágrimas. Pero Carlos advirtió, no confío en ti aún. Mi familia me ha repudiado, perdí mi herencia. Alejandro ofreció ayuda, usaré mis ahorros para apoyarte. Pero Carlos rechazó, no más dinero en esto. La conversación reveló profundidades, Carlos admitió represión infantil. Un crush secreto en la escuela que su padre aplastó. Viví en negación por miedo. Dijo. Alejandro compartió su dolor, mi salida del armario me costó a mi padre, aún no hablamos. La presión social escaló. En Valencia. Los padres de Carlos esparcían rumores, nuestro hijo está enfermo. Influenciado por Madrid. Amigos de la infancia lo bloquearon. En el trabajo.
Carlos enfrentó acoso sutil, tareas extras. Exclusión de reuniones. Es discriminación. Pero, ¿cómo pruebo? Se quejó Alejandro. Juntos. Decidieron unirse a una asociación LGTB en Madrid. Asistiendo a reuniones. Allí. Oyeron historias similares, familias rotas. Trabajos perdidos. Un activista dijo, la lucha es colectiva. Pero el dolor es personal. Carlos. Inspirado. Empezó a abogar, escribió un artículo anónimo sobre homofobia interna. Alejandro. Redimiéndose. Lo apoyó, eres valiente. Pero la cercanía reavivó sentimientos, un toque accidental. Miradas prolongadas. ¿Podemos intentarlo de verdad? Preguntó Carlos un día. Alejandro. Cauteloso, solo si es honesto. Raúl. Enterado de la reconciliación. Intervino, Ale. El beso ocurrió. ¿Paga o demando? Alejandro. Furioso. Confrontó, era un juego enfermo. No quiero tu dinero. Raúl amenazó con revelar todo. El dilema ético golpeó, proteger a Carlos o enfrentar consecuencias. Alejandro eligió confesar a Carlos, hay más. Era una apuesta. Carlos. Traicionado de nuevo. Explotó, basta. ¿Cuántas mentiras más? Se alejó otra vez. Pero esta vez. Alejandro no lo dejó ir. Lo siguió a Valencia. Confrontando a la familia. Señores. Su hijo es gay. Y eso no lo hace menos. Lo amo. Y lucharé por él. El padre lo echó, fuera. Pervertido. Pero la madre. ¿En privado? Susurró, cuídalo. Carlos. Impresionado por el gesto. Reconsideró. Regresaron a Madrid. Pero con barreras. La terapia se volvió esencial, sesiones conjuntas donde exploraron daños. El terapeuta dijo, la manipulación deja cicatrices. Pero el perdón es elección. Carlos luchaba con confianza, siento que me moldeaste. Alejandro admitió, sí. Y lo pago con remordimiento. La sociedad amplificaba, una manifestación en Sol donde Carlos habló públicamente, fui homófobo porque temía ser yo mismo. Aplausos. Pero también abucheos de conservadores. Un periodista lo entrevistó. Exponiendo su historia, sin la apuesta. La familia vio el artículo, el padre llamó. Reconciliatorio, hijo. Quizás me equivoqué. Pero era tarde, el daño perduraba. El clímax llegó en una cena con amigos. Raúl apareció. Invitado por error. Felicidades. Ale. Ganaste la apuesta. El silencio cayó, amigos miraron horrorizados. Carlos. Pálido. Se levantó, explícate. Alejandro. Expuesto. Contó todo, era por deudas. Pero me arrepiento. Amigos juzgaron, eso es cruel. Carlos. Herido. Huyó. Alejandro lo persiguió por las calles de Madrid. Bajo la lluvia, Carlos. Por favor. Lo alcanzó en la Plaza Mayor, te amo de verdad. El dinero no importa. Carlos. Llorando, pero empezó con una mentira. Abrazados.
Decidieron intentarlo. Pero con condiciones: terapia. Honestidad total. La vino con costos. Carlos perdió su trabajo, demandó por discriminación, ganando un acuerdo modesto. Alejandro, avergonzado, donó ahorros a causas LGTB. La familia de Carlos se fragmentó, la madre visitaba, el padre distante. Alejandro reconcilió con su propia familia, una llamada a Sevilla. Lágrimas compartidas. Papá. Entiendo tu miedo. Pero soy yo. El padre: dame tiempo. La sociedad evolucionaba lentamente, leyes progresistas. Pero prejuicios persistían. Carlos y Alejandro se mudaron a un piso nuevo, simbolizando reinicio. Pero sombras quedaban, dudas nocturnas. Argumentos sobre confianza. Un giro inesperado: María, la hermana, reveló su propio secreto: soy lesbiana. Carlos: te apoyé en silencio. La familia se sacudió de nuevo, confrontaciones. Terapias familiares. El padre, enfrentado a 2 hijos, cuestionó sus creencias. Quizás Dios ama a todos, murmuró. Pero el proceso fue doloroso: gritos, silencios. Alejandro, testigo, sintió responsabilidad: mi acción desencadenó esto. Carlos lo consoló, pero para bien. La redención era agridulce: ganancias emocionales, pero pérdidas irreparables. A medida que el tiempo pasaba, la relación se fortalecía. Paseos por el Prado. Planes de futuro. Pero el precio pagado era visible: amigos perdidos. Carreras afectadas. Alejandro reflexionaba: ¿valió la pena? La respuesta era compleja, llena de grises morales. El equilibrio frágil se rompió con una oferta laboral para Carlos en Barcelona. Es una oportunidad, Ale. Pero significa distancia. Alejandro, temeroso, apoyó: ve. Si te hace feliz. La separación probó su vínculo: llamadas diarias, visitas fines de semana. Pero la distancia avivó inseguridades. Carlos conoció a gente nueva, incluyendo un colega gay atractivo. Solo amigos, aseguró. Pero Alejandro dudaba, recordando su traición inicial. Un fin de semana, Alejandro viajó y encontró a Carlos en un bar con el colega, riendo íntimamente. Celos explotaron: ¿es esto lo que quieres? Carlos, defensivo: no confías en mí. El argumento escaló, reviviendo dolores pasados. Todo empezó con tu manipulación, espetó Carlos. Alejandro, herido: ¿y tú con tu homofobia? Se separaron enfadados, cuestionando todo. De vuelta en Madrid, Alejandro enfrentó soledad. Asistió a más terapias, explorando su culpa profunda. Soy producto de una sociedad que monetiza todo, incluso identidades, confesó al terapeuta. Meanwhile, Carlos en Barcelona lidiaba con su familia, el padre. En un gesto inesperado, visitó. Hijo, he leído sobre esto. Quizás no sea pecado. Lágrimas fluyeron: una reconciliación tentativa. Pero la madre advirtió: no olvides el daño que causó Alejandro. Carlos defendió:
él me despertó. La sociedad catalana. Más abierta. Ayudó a Carlos, unió a un grupo de apoyo. Donde compartió, fui víctima de una apuesta. Pero gané libertad. Inspiró a otros. Convirtiéndose en activista. Alejandro. Meanwhile. Enfrentó consecuencias laborales, rumores sobre la apuesta circularon. Afectando clientes conservadores. Perdí un contrato por esto. Se quejó a un amigo. Pero ganó perspectiva, voluntariado en ONGs LGTB. Ayudando a jóvenes con conflictos internos. Un día. Ayudó a un chico de 20 años, mi familia me rechaza. Alejandro aconsejó, la verdad libera. Pero duele. Reflexionó en su propio viaje, de manipulador a redimido. Raúl. Arrepentido quizás. Devolvió parte del dinero, tómalo como compensación. Alejandro lo donó todo, no quiero sangre en mis manos. El reencuentro fue dramático. Carlos regresó a Madrid por una manifestación nacional. En la Puerta del Sol. Entre banderas arcoíris. Se encontraron. Ale. ¿Te extraño? Dijo Carlos. Alejandro, yo también. Pero necesitamos sanar. Caminaron. Hablando horas. Carlos admitió, en Barcelona. Dudé. Pero eres tú. Alejandro, la traición nos marcó. Pero nos fortaleció. Decidieron mudarse juntos a Barcelona. Un nuevo comienzo. La familia de Carlos se unió lentamente, una cena incómoda. Pero progresiva. El padre, aceptó. Por amor. María. Abierta ahora. Celebró, somos una familia moderna. Pero no todo era rosas. Conflictos éticos persistían, ¿fue correcto el camino? Carlos cuestionaba, si no hubieras apostado. ¿Hubiera despertado? Alejandro, quizás no. Pero el fin no justifica los medios. La sociedad española. Con debates sobre LGTB en el Congreso. Reflejaba su lucha, avances como matrimonio igualitario. Pero retrocesos en regiones conservadoras. Ellos contribuyeron, charlas en escuelas. Combatiendo homofobia. El costo personal, salud mental afectada. Relaciones tensas. Alejandro sufrió ansiedad, Carlos. Depresión ocasional. Terapia continua era clave. En el epílogo. Un año después. En una playa de Costa Brava. Carlos propuso, casémonos. Ale. A pesar de todo. Alejandro. Con lágrimas, sí. Pero prometamos honestidad eterna. La boda fue pequeña. Con familias reconciliadas. El padre de Carlos ofició una bendición, Dios os bendiga. Amigos aplaudieron. Pero algunos ausentes recordaban la traición. La luna de miel en Andalucía reconectó a Alejandro con sus raíces, visita a Sevilla. Abrazo con su padre. Hijo. Estoy orgulloso. Sin embargo, sombras quedaban. Un día. Un desconocido contactó, sé de la apuesta. ¿Quieres que lo revele? ¿Chantaje? Eco del pasado. Juntos. Lo enfrentaron, denuncia policial. Cierre definitivo. Esto nunca acaba. Suspiró Carlos. Pero su vínculo era más fuerte. La historia terminaba con ellos en Madrid.
Visitando el apartamento viejo. Aquí empezó el caos. Dijo Alejandro. Carlos, ¿y la verdad? ¿Fue moralmente justificable manipular a alguien para forzar su despertar sexual? Incluso si resultó en una vida más auténtica. ¿O el daño emocional causado siempre supera cualquier beneficio percibido?